Me da mucho gusto estar de nueva cuenta en Chapingo. Tuve la oportunidad aquí de hacer 2 estancias postdoctorales con Artemio, y la plática que vamos a establecer gira en torno a un libro que escribí con el doctor Toledo, que se llama Utopísticas Agroecológicas, Saberes Campesinos y Seguridad Alimentaria en Maíz. Casi es lo mismo del libro. La que sigue. Bueno, ya sabemos que México vive una crisis económica sin precedentes, varias crisis, que ha sido provocada fundamentalmente por la aplicación de un modelo neoliberal, que en su afán de resarcir la tasa de ganancia por la sustitución de capital variable por constante, este sistema se caracteriza por ser súper explotador de la fuerza de trabajo y depredador de los recursos naturales. Por otra parte, también este modelo en México fundamentalmente implementa programas agrícolas que no son apropiados para aumentar la producción de granos básicos y garantizar la alimentación. Me estoy refiriendo sobre todo al maíz y al maíz de temporada. O sea, no voy a hablar de maíz de riego. Entonces, pues, todos sabemos que el maíz es uno de los principales granos que el pueblo mexicano y sobre todo los campesinos utilizan para la alimentación, no solamente del cuerpo, sino también del espíritu, también de todo lo que tiene que ver con con todo lo que tiene que ver con su cosmovisión. La que sigue. Bueno, esta aplicación del modelo lo que ha traído como consecuencia son bajos rendimientos. Estoy hablando, insisto, de temporada. En 35 años, de 1980 a 2014, son cifras que nos proporciona el CIAP, el rendimiento de maíz de temporal creció solamente 660 kilogramos, es decir, un 0.82% al año. Bueno, esta baja productividad hizo que aumentaran las importaciones de maíz y que se diera una cuestión paradójica en el campo, ¿no? Personas gordas, pero desnutridas. Personas obesas, pero desnutridas. La que sigue, perdón. ¿Por qué trabajamos con maíz de temporada? Bueno, primero porque es el cultivo más importante. ¿Sí? 7 millones, una tercera parte de las 21 millones de hectáreas que se siembran en México son cultivadas con maíz. El cultivo del maíz es más relevante en las entidades más pobres. Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Puebla en 1980 concentraron el 28% de la superficie nacional. Para 2014, estas mismas entidades ya cubrían el 35%. Entre más pobres, más siembran maíz, por la importancia que tiene en la nutrición. Pero lo otro que es importantísimo, el maíz fundamentalmente en las zonas de temporal es aprovechado como valor de uso. Es decir, es aprovechado para el autoconsumo. Y cuando hablamos de valor de uso, estamos hablando que el maíz en este caso, excepto los excedentes, pasan por los circuitos comerciales. La mayor parte se destina directamente a la satisfacción de las necesidades humanas. ¿La que sigue? ¿Cuál es el reto entonces? Bueno, el reto es elevar los rendimientos por hectárea de maíz de temporal, sobre todo en entidades donde se siembra como milpa. ¿Por qué? Porque son los más pobres, porque siembran en condiciones edafoclimáticas y económicas muy adversas, porque fueron excluidos de las políticas públicas. Los maiceros de temporal son tratados como limosneros y no como productores, porque es más, tiene un mayor impacto, es más nocivo el impacto del cambio climático, y los paquetes tecnológicos recomendados no son idóneos para el manejo de la misma. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, lo que nosotros,
La propuesta que hacemos nosotros es la utopía agroecológica, que fue teorizada desde la epistemología del sur, la agroecología y la transdisciplina. Bueno, estas fueron las hipótesis de investigación, las que siguen, perdón. Nuestro concepto básico aquí es el manejo de la milpa. Es un concepto muy pragmático, se refiere fundamentalmente a todas las actividades que el productor lleva a cabo en el ciclo del cultivo, desde la preparación del suelo hasta la cosecha, así como, bueno, y nosotros decimos que esas prácticas agrícolas están muy influidas por condiciones externas que pueden ser endógenas, referidos sobre todo a las condiciones edafoclimáticas, o pueden ser exógenas, que pueden ser, por ejemplo, la política pública. ¿Cuáles de los factores que intervienen en el manejo? Destaca la tecnología. La tecnología es la que puede potenciar las fuerzas productivas que dormitan tanto en el trabajo como en la tierra. ¿La que sigue? Bueno, de acuerdo con el manual de Oslo, innovar significa introducir cambios tecnológicos, que pueden ser radicales o pueden ser progresivos. ¿Cuáles son los radicales? Los que modifican, su mismo nombre lo indica, radicalmente, o los que proponen modificar radicalmente el manejo del cultivo. Y esta tecnología radical pues está articulada fundamentalmente a la revolución verde, al paradigma productivista. ¿Y cuál es la base epistemológica del paradigma productivista? La ley del mínimo de Liebig, que dice que el vegetal crece a una tasa tan alta como lo permite el factor de crecimiento menos disponible. Y bueno, de esa manera, aplicando como base epistemológica, aplicando esa ley del mínimo, pues la agronomía se dividió en áreas de conocimiento, ¿no? Tenemos la ecología, tenemos la entomología, tenemos la fitotecnia, tenemos muchas áreas que abordan un problema complejo como es el manejo de los cultivos a través de las unidisciplinas. Pero esta ley del mínimo, a final de cuentas, justificó epistemológicamente crear fórmulas de producción por el método recomendaciones generales. Los que ya hayan llevado experimentación agrícola o los investigadores, los experimentadores, saben a lo que me refiero. El enfoque de recomendaciones generales, que se aplica a nivel mundial, no solamente a nivel México, abarcan la experimentación, la validación, la difusión de tecnología y la adopción de tecnología por parte de los productores. La que sigue. Pero el enfoque de recomendaciones generales por los modernizadores del campo es reconocido como el único método para generar tecnología. No hay más métodos. Para este enfoque solamente existe en la experimentación que nos enseña este método. Desde ese punto de vista, este enfoque pues promueve lo que se conoce, o se sustenta más bien sobre lo que se conoce como la ibris del punto cero, donde otros conocimientos son reducidos a opiniones, ¿sí? Ad hoc. Bueno, para De Souza se trata de la monocultura del saber, reconocida como una sociología de las ausencias, la idea de que el único saber riguroso es el científico. Y entonces, para cuestionar epistémicamente a la modernización agrícola, pues hay que considerar esta violencia epistémica que ejercen los modernizadores del campo, y luego impulsar la desobediencia epistémica y la decolonización del saber, registrando otros saberes. Eso fue fundamentalmente lo que hicimos en nuestro trabajo. La que sigue. Como utopística, y aquí utopística, lo recuperamos este concepto con Toledo y yo, de Immanuel Wallerstein, que para este autor, una utopística significa que si queremos cambiar un sistema social o queremos construir un modelo social alternativo, este se tiene que construir a base de una evaluación rigurosa, científica. Entonces, bueno, lo que hicimos es utilizar ese concepto de utopística para llevar a cabo una evaluación
del manejo del maíz. Y con la utopía se estimula la desobediencia y la decolonización del saber, al revalorar saberes campesinos en el manejo de la milpa. La utopía aquí la consideramos, como lo planteó Arturo, ¿sí?, como una anticipación del futuro, aunque, como vamos a ver, algunos productores pues ya están trabajando sobre esa parte de lo que se conoce como la utopía. Y entonces, para llevar a cabo todo este procedimiento, el paradigma productivista no nos servía. Tuvimos que recurrir al paradigma agroecológico, que es nutrido por un diálogo de saberes. ¿Qué entendemos en el libro de Utopística por diálogo de saberes? La convergencia de tecnologías creadas en distinta época, las modernas recientemente, las campesinas de un origen milenario, pero que convergen en el mismo proceso productivo. ¿La que sigue? Bueno, evaluar el manejo de la milpa requiere un enfoque transdisciplinario. Y aquí el concepto básico fue el que recuperamos de la Garza, que es la totalidad no sistémica. Es decir, para los unidisciplinarios, pues el análisis de un fenómeno solamente se puede hacer desde una disciplina. Para el enfoque sistémico, ese análisis de ese fenómeno se tiene que hacer a través de la convergencia de muchas disciplinas, dividen al sistema en estudio en subsistemas, el subsistema económico, el subsistema biológico, el subsistema antropológico, etcétera, etcétera. Para nosotros, pensamos que la transdisciplina hay que estudiarla a nuestro objeto de estudio, en este caso el manejo del maíz, como totalidad no sistémica. Es decir, que estudiamos el manejo del maíz y su relación que tiene con otras ciencias, pero solamente con unas partes de esa ciencia. Pongo un ejemplo: la pluriactividad. La pluriactividad afecta grandemente el manejo de los cultivos, pero esa parte, esa área científica forma parte de la economía, pero no es toda la economía la que utilizamos para explicar el manejo de los cultivos, sino solamente algunas aristas de esa ciencia. Eso es lo que entendemos como totalidad no sistémica. Bueno, la metodología. Me perturbaste. Me voy a pasar esto porque yo me quiero ir sobre los resultados. En el libro viene muy desglosado. Perdón, ese es el paquete tecnológico recomendado por el INIFAP que nosotros evaluamos. ¿Cómo? Pues lo comparamos con lo que hacía el productor. Hicimos ahí dimos una serie de valores de este patrón tecnológico, porque al final de cuentas tenía un valor de 100 puntos. Pero esos son los paquetes tecnológicos. Ahí no existe ninguna tecnología campesina. El INIFAP no reconoce ninguna tecnología campesina. ¿La que sigue? Bueno, calculamos el grado de empleo de tecnologías campesinas o progresivas. ¿La que sigue? ¿Qué encontramos? Es lo que yo quisiera. Bueno, primero que al calcular el índice de apropiación de tecnologías radicales o modernas, su uso fue bajo: 26.7 unidades de 100 para Quetzal y 40.6 para San Nicolás. La que sigue. En cambio, cuando calculamos el grado de empleo de tecnologías progresivas o campesinas, pues vemos que el valor de estas tecnologías es mucho más amplio que el de las tecnologías convencionales, que el uso de las tecnologías convencionales. Pero lo más importante es que encontramos que a mayor uso de tecnologías campesinas, mayor rendimiento. A mayor uso de tecnologías radicales o modernas o radicales, no influyó en el rendimiento. Ahorita explicamos por qué, a ver si te dan tiempo. La que sigue. Bueno, esta parte es cómo diseñamos la utopía agroecológica. La que sigue. Este es el paquete tecnológico que utilizaron los productores en el campo. Nada que ver con el INIFAP. Este es el paquete. Los dos paquetes tecnológicos son los que aplicaron en el campo. La que sigue. ¿Por qué? ¿Por qué las tecnologías campesinas son más productivas que las convencionales?
Bueno, porque acreditan 4 procesos tecnológicos que van a ser las causantes de ese mayor rendimiento. Actúan juntos, solamente por cuestiones de análisis las separamos. El primer proceso está referido con la biomimesis, que tiene que ver con que el manejo de la milpa, en este caso, imita la estructura vegetacional y funcional de los ecosistemas naturales. Y en este agroecosistema coexisten plantas C4 y C3. Por eso tienen mayor eficiencia energética, porque las plantas que coexisten en el agroecosistema tienen distinta necesidad de energía solar. Y la energía solar, como todos sabemos, es fundamental para transformar productos inorgánicos a orgánicos. Crea más biomasa abajo del suelo y eso genera mayor abundancia de microorganismos. La que sigue. Crea redes tróficas que reducen el daño de patógenos en la milpa. Cuando entramos en una milpa, hay un nicho ecológico ahí que promueve la biodiversidad de la artrofauna, y bueno, eso hace que se genere una cadena alimenticia y un equilibrio biológico. La que sigue. Pero además, Walker reporta que si en esta biodiversidad hay redundancia de especies, asegura pocos cambios en los agroecosistemas, y un sistema estable tiene mayor capacidad para absorber las perturbaciones de lo que se conoce como resiliencia, y un sistema de resiliencia es más sostenible. La milpa al menos tiene una edad de 6.000 años. Díganme si no es sostenible. La que sigue. Hay otros los procesos tecnológicos claves que surgen entre las plantas asociadas. ¿Sí? Todos saben que las leguminosas capturan nitrógeno, que este nitrógeno lo absorbe fundamentalmente el maíz, que el maíz le sirve de vector al frijol, y que la calabaza cumple muchas funciones, sobre todo que tienen que ver con la conservación del suelo, con la conservación de humedad, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y hay también procesos tecnológicos implícitos vinculados directamente a las innovaciones campesinas. Las semillas criollas en regiones de temporal son las mejores que los híbridos, porque tienen una adaptación milenaria, solamente por eso. Pero la rotación de cultivos, digamos que se me fue la vida. Controla las plagas, no degrada tanto los suelos, la conservación de suelos es importante, y el estiércol, bueno, es una maravilla como tecnología campesina. Y el último proceso está creado entre la convergencia de tecnologías campesinas y modernas, destacando la aplicación de fertilizantes nitrogenados. El 78% de los productores eficientes de Coexala aplicaron puros fertilizantes nitrogenados, y el 68% de San Nicolás aplicaron puros fertilizantes nitrogenados. ¿Por qué? Porque parte de ese nitrógeno es absorbido por la planta, pero otra parte va a ser utilizado por los microorganismos para tener condiciones adecuadas y poder llevar a cabo una degradación de la materia orgánica más adecuada. Bueno, yo quisiera ver más bien la que sigue. Estas son las características que tienen los productores de Coexala y de San Nicolás de los Ranchos. La diferencia que podríamos ver entre los eficientes fundamentalmente tiene que ver con dónde realizan la pluriactividad, donde la cantidad de estiércol que aplicar, que creo que lo borré, no veo ahí el estiércol, bueno, la cantidad de estiércol, pero sobre todo la pluriactividad. Un campesino que realice otras actividades fuera de la agricultura pierde su especialización como agricultor, y eso se va a reflejar en una discontinuidad productiva, y eso se va a reflejar en bajo rendimiento. ¿La que sigue? Lo que nos dicen los datos del cuadro 4 es que, a diferencia de lo que promovió la teoría difusionista de que los agricultores más ricos son los más adoptadores de tecnología, aquí lo que nos dice es exactamente lo contrario, que son los productores más pobres, los que innovan más,
el manejo de la milpa. Estamos hablando del manejo de la milpa. La que sigue es revertir los bajos rendimientos, es factible. Nosotros en estos momentos tenemos 2 faros agroecológicos, uno establecido en Colalpan y otro establecido en Sautla, y lo que estamos haciendo es transferir el patrón tecnológico de los productores eficientes para promover, digamos, que lo que denominamos con Toledo la utopía agroecológica se pueda transferir a los productores menos eficientes. La que sigue. Si nosotros planteamos que si transferimos el patrón tecnológico de los productores eficientes, los rendimientos crecerían un 90-40%. Y entonces el rendimiento real por persona pasaría del 57 al 81%. El acceso per cápita de maíz crecería de 726 a 1035 y el déficit, perdón, esos son los puros datos de San Nicolás de los Ranchos, y el déficit per cápita de maíz, por kilogramo de maíz, disminuiría a 153 horas. Ahí tengo un error, perdón. ¿Es posible lograr estos rendimientos? Pues las experiencias que aquí tenemos nos dicen que sí. Reti y colaboradores encontró que al aplicar el enfoque agroecológico en un periodo de 3 a 10 años multiplicó el rendimiento por 2.13%. El movimiento campesino a campesino, que aquí lo tienen en Tlaxcala, ahí en Vicente Guerrero, incrementó los rendimientos del maíz de media tonelada por hectárea 3. Y en el faro agroecológico de Colalpan que establecimos en el 2015, se cosecharon 241 kilogramos por hectárea de maíz en monocultivo y 1.300 kilogramos por hectárea. 2015 fue un año atípico, fue un año muy seco. En Colalpan, de hecho, hubo 7 semanas de sequía. Yo aquí le marco, por el tiempo, perdón.